Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en este evento del Colegio de Licenciados en Administración. A las personas que nos ven a través de la línea virtual también les damos la más cordial de la bienvenida y los invitamos a seguir este importante evento cultural. La cita de hoy tiene como título el coaching empresarial. Vamos a tener como invitado expositor al doctor Luis Muro Mühlbauer. El doctor Luis Muro Mühlbauer, sepan ustedes, tiene una amplia trayectoria que no solo ha servido para visitar toda la región peruana, también es capaz de estar en varios países como son Brasil, Colombia. El pasado mes de octubre estuvo en Estados Unidos, en 4 estados, llevando su conocimiento acerca del coaching. Pertenece y es miembro de la Asociación Internacional de Coaching de Estados Unidos. Tiene una maestría en psicología en Brasil y va a tocar el tema coaching empresarial. Con ustedes, don Luis Muro Mühlbauer. Muy bien. Muchas gracias por asistir. El Perú, a diferencia de los países desarrollados, tiene un gran problema. A su gente le falta capacitación. Pero tiene un mayor problema aún cuando se le convoca para capacitación. Entonces, un pueblo que no se capacita es un pueblo que lo único que le queda es simplemente decir sí a todo lo que digan las autoridades. Y por eso es la situación en que vivimos en el país. Entonces, bueno, vamos al menos con ustedes que han venido, yo les agradezco infinitamente, a tratar de hacer una sesión de transformación mental para que mi objetivo es que el día de hoy que ustedes salgan pensando totalmente diferente a como ustedes pensaban. Y eso es justamente de qué trata el coaching, ¿no? El coaching comenzó a tener mucha vigencia en Estados Unidos hace algunos años atrás, cuando se dieron cuenta que las empresas capacitaban a su gente solamente en ámbitos técnicos, como lo que hacen en el Perú, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a la SUNAT, por ejemplo, y le preguntas a la gente ¿en qué los capacitan? En tributación, porque nosotros hacemos tributación. Si tú vas a la Contraloría, ¿en qué los capacitan? ¿No es cierto? En control, en auditoría, ¿no? A las personas que trabajan, por ejemplo, en una tienda o un metro, ¿en qué los capacitan? En atención al cliente, porque eso hacemos, ¿no? Entonces, el gran problema es porque en una empresa capacitan a la gente solamente en su nivel técnico para que sepan hacer lo que se les pide. Pero el problema es que no somos robots, somos seres humanos. Entonces, como seres humanos, no solamente hacemos finanzas, no solamente hacemos contabilidad, como seres humanos todos los días estamos interactuando, todos los días estamos tomando decisiones, todos los días estamos viendo si trabajamos en equipo o no, todos los días estamos viendo cómo manejamos nuestras emociones, porque lo que ella me hizo me hirió, y entonces ahora yo le voy a quitar el habla, porque qué tal raza, por qué le voy a hablar, ¿no es cierto? Y sin embargo están en una misma empresa, y todo eso no tiene capacitación. Y ahí entonces está el problema. Entonces los Estados Unidos comenzaron a colocar dos categorías: habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras le llamó a todas las actividades técnicas que una persona necesita para trabajar, ¿no es cierto? El contador necesita contabilidad, el economista necesita pues de sus cursos de microeconomía, macroeconomía. Todo eso es habilidades duras, lo que se aprende en la universidad. Y habilidades blandas, lo que no se aprende en la universidad, es el don de gentes, relacionarse con las personas, saber controlar tus impulsos, ¿no es cierto? Poder dirigir, ¿no? Liderazgo, etc. Ahora, cuando ellos dividen esto de esta manera, se dan cuenta de una cosa muy importante, que paradójicamente
paradójicamente, a lo que más se ocupan las empresas en capacitación, que es hasta las habilidades duras, las habilidades duras es lo más fácil de aprender. Inclusive no se necesita un profesor. Tú te metes a internet, un curso por internet de contabilidad y aprendes. O de economía, o de matemática financiera, o de lo que sea. Sin embargo, las habilidades blandas, que no nos ocupamos de ellas y que son más importantes, son las más difíciles de aprender, porque no las puedes aprender por internet. Necesariamente necesitas del contacto con un profesor y sobre todo de la práctica, ¿no? De la dinámica. Ahí fue donde nació este tema del coaching. El coaching justamente se ocupa, es una estrategia de cómo es que yo le puedo dar a las personas estas habilidades blandas para que transformen su vida y de esa manera puedan salir adelante, ¿no? Ahora, en la administración de empresas, usted sabe que para hacer una empresa no se hace una empresa como uno le da la gana, ¿cierto? Hay ciertos requisitos que justamente es lo que ustedes estudian en la universidad, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, esto se llama planeación estratégica. Esto se hace para hacer una empresa, ¿cierto? En primer lugar, tenemos que tener principios, misión y visión. ¿Por qué principios? Porque si yo no pongo principios en una empresa, muy fácilmente la empresa se me va a ir por donde el personal quiere que vaya. Por ejemplo, si una empresa no tiene como principio la puntualidad, ¿qué podría pasar con su gente? Que viene a la hora que le da la gana, ¿no sé? Porque no hay ese principio en la empresa. Entonces, tenemos que establecer los principios que el dueño de la empresa establece como sus principios base, y eso hace que de acuerdo a sus principios se vayan logrando, por ejemplo, el reglamento de la empresa. Si, por ejemplo, el gerente o el dueño, ¿no es cierto?, le tiene un gran respeto a la puntualidad y cree que la puntualidad debe ser un principio base, entonces pondrá principio, primero, puntualidad. Y eso, para que se cumpla, tendrá que tener un referente en un reglamento. Cada 5 minutos de tardanza se le descontará a la persona el 10% de su sueldo. ¿Se de acuerdo? Nunca va a venir tarde. Porque así es el Perú, ¿no es cierto? Cuando le agarras el bolsillo, ahí le eché. Mientras que no le agarras el bolsillo, señorita, ¿por qué llegó tarde? No fue porque el micro no pasó, porque tantos problemas, salí tarde, me dolía la cabeza, tuve que pasar por la farmacia, que no se vuelva a suceder. Ya. Al día siguiente otra vez llegó tarde, ¿cierto? Pero cuando se agarra el bolsillo y hay un reglamento ahí, 10% del sueldo tienes que pagar por cada 5 minutos. A las 6 de la mañana todos están, ¿no? Entonces se han dado cuenta cómo se reflejan los principios en los reglamentos, ¿no? Y algo muy importante para el funcionamiento de una empresa es la misión y la visión. Ahora, yo me he dado cuenta de un detalle muy interesante, y si ustedes quieren, reafírmenlo, vean esto. La mayoría de las empresas, al menos en el Perú, tienen mal formulada su misión y su visión. Han hecho cualquier cosa ahí. Busquen en internet si quieren, ¿no? O a veces entran a las empresas públicas y ven ahí cuadros, ¿no? Misión y visión. Han hecho cualquier cosa. Han hecho un poema bonito, ¿no? Ser la más grande empresa, ¿no?, del Perú para el bienestar de los peruanos y de nuestros hijos y un mañana diferente. Eso no es una misión, pues. Ese es un deseo, un poema, lo que sea, pero no es una misión. Para que una misión esté bien formulada, debe de responder 3 preguntas, nada más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Nada más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Entonces, si yo leo y no me responde las 3 preguntas, eso no es misión, pues en la vida va a ser misión. Ahora, visión.
que es muy importante, porque primero empieza la visión y después la misión. La visión es la diferencia entre lo que hay y lo que puede haber. Por ejemplo, me voy al frente, me voy al cerro, al Misti. En las faldas del Misti no hay nada de lado. Entonces, lo que hay, nada. Pero yo en mi corazón tengo fe y tengo una pasión de poder hacer una ciudad en la falda del Misti. Yo quiero hacer una ciudad. Lo he soñado, lo he visto. Y una ciudad diferente para que viva la gente de una forma totalmente diferente. ¿Qué hay? Nada. ¿Qué puede haber? Una ciudad. La diferencia entre lo que hay y lo que puede haber es la visión de una persona. Pero para que se cumpla, tiene que tener pasión y fe. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo una visión, pasión y fe, inmediatamente mi misión me va a ayudar a cumplir con esa visión. Y mis principios me va a ayudar para que siempre caminemos derechito por donde yo quiero caminar. Y nunca nos salgamos por otro lado. ¿No? Muy bien. Una vez de que tú planteas esto, tienes que entonces elaborar tus estrategias para poder llevar adelante tu misión. Esas estrategias se transforman en objetivos y estos objetivos van a ser evaluados constantemente para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Eso es más o menos una planeación estratégica. Y se hace así porque cuando no se planifica, se corre el tremendo riesgo de equivocarse. Si usted hace una casa sin planos para ahorrar plata, llama a un maestro de obras y le dice, no, ¿qué planos? Hombre, estar pagando al ingeniero por apuras. Yo sé, acá es una pared y es el baño. Acá hay otra pared que es el dormitorio. Y acá otra pared es la sala. Él lo puede hacer, pero nos corremos el riesgo de que los pequeños detalles, por ejemplo, maestro, no ha puesto la llave de luz. Ay, me olvidé, señor. No se preocupe, ahorita pico y pongo la llave de luz. Maestro, no ha puesto el water en el baño. Ay, verdad, no lo seguro. ¿Por qué nos equivocamos así? Porque no lo vemos primero, no lo visualizamos antes de construir. Esto se hace para visualizar una empresa antes de llevarla adelante, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿dónde entra el coaching acá? El dueño de la empresa tiene su misión y su visión. Pero pregunto, ¿necesariamente los trabajadores tendrán la misma misión y visión que el dueño de la empresa? No. A los trabajadores lo único que les interesa es que les paguen. Señor, usted me paga lo que me ha prometido, yo le hago lo que quiera. Pero no necesariamente esa persona tiene tu misión y tu visión. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, lo que puede pasar es que si yo tengo 300 trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? Que yo tengo la misión y la visión de la empresa, pero los 300 no la tienen. Son 300 contra 1. ¿Sabe qué puede pasar? Que muy fácilmente esa empresa esté perdiendo la misión y la visión y se esté yendo por otro camino. Porque la gente que trabaja no tiene esa visión ni esa misión, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese problema, es que ahora en los Estados Unidos, podemos hacer un clic. En los Estados Unidos no se está seleccionando al personal como acá por competencias. Allá se ha logrado ya un formato para seleccionar al personal por misión. Porque ¿qué pasa cuando yo selecciono al personal por competencia? Que el personal puede tener las competencias adecuadas para trabajar, pero no tiene la motivación y la dirección para dirigir esas competencias. Por ejemplo, ¿qué le parece si contratamos a Messi para el Melgar Fútbol Club? ¿Tiene las competencias para jugar fútbol o no tiene las competencias? Sí tiene las competencias, ¿no es cierto?
Pero usted querrá que Messi querrá jugar en el Mundial. No le interesa, pues. Es igual que la selección de Portugal, que jugó 2 partidos en el Mundial y se fue a su casa. ¿Sabe por qué? Porque había uno que se la creía, Cristiano Ronaldo, y 10 que no sabían cómo estaban ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces el que tenía la misión y la visión, sobre todo la visión, era uno de 11. Y 10 no tenían ni visión ni visión. ¿Para qué estamos acá nosotros? Eso puede pasar con una empresa que tiene un jefe, un líder que tiene la visión y la misión, pero los demás que no la tienen, ¿no? Por eso entonces ahora se logra esto. Y en los Estados Unidos se ha entrado mucho a esta estrategia, se habla mucho de eso. Cosa que acá no se habla, ¿no? ¿Cuál es la misión de tu vida? Estoy el año pasado, me parece, el año pasado, que estoy en Yoke Plaza, allá en Lima. Me fui a pagar mi recibo de Claro. Y en eso estoy ya saliendo para regresar a casa. Y una chiquita, con su ropa, ¿no?, vestido negro, con su tabla encuestadora, se acerca y me dice: señor, un favorcito, 3 preguntitas, un minutito le voy a quitar, por favor. Bueno, le digo, pero con una condición. Sí, con una condición. Que tú terminas tus preguntas y yo te hago una pregunta. Que yo tengo derecho, ¿no? Ah, ya, bueno, no hay problema. Empieza entonces. Señor, ¿ha tenido algún problema con el estacionamiento de Yoke Plaza? ¿Ha podido cuadrar su carro bien o está un poco desordenado? Ah, no, le digo, yo no he traído carro. Yo no, me he bajado en el micro ahí, me he entrado a pagar Claro y ahora estoy regresando. Ah, no ha traído carro. Segunda pregunta, señor. Dígame, ¿los precios de Yoke Plaza le parecen adecuados? ¿Le parece baratos, caros? ¿Cómo ven los precios de Yoke Plaza? No sé, le digo, yo no compro acá. Te estoy diciendo que he venido en micro, me he bajado allá, he ido a pagar Claro y estoy regresando a mi casa. Yo acá no compro. Ah, no compro. Ya, entonces, señor, esas serían las únicas preguntas, pues, y ya la otra sería que me dé por favor su nombre y su teléfono, porque el supervisor me está pidiendo faltas ahora. Ah, Luis Muro, teléfono tal. Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración, ha sido todo, muchísimas gracias. ¿Ha sido todo? No. ¿Cómo que no? Ah, verdad, su pregunta. Dígame. La miro a la chiquita y le digo: ¿tú conoces la misión de tu vida? ¿Tú sabes para qué estás en esta tierra? ¿Tú conoces tu talento? Por eso estarás toda tu vida cachoreando. Pero si quieres descubrir la misión de tu vida, yo te puedo ayudar. Ahí está mi teléfono, llama. Chao, nos vemos. Se quedó. Parece que la otra mía que estaba por allá vio medio raro, se acercó porque ¿qué te dijo? Estaban conversando. Eso lo vengo haciendo hace 10 años en todo el Perú. Preguntándole a personas de diferentes edades, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, amas de casa, ejecutivos, gerentes, y hay una sola respuesta: no conozco. O mejor dicho, desconozco. Un día le pregunto a una madre de familia: ¿tú sabes cuál es la misión de tu vida? Me dice: claro, ¿cómo no voy a saber la misión de mi vida? Cuidar a mis hijos, educarlos. Así le digo, esa es la misión de tu vida. Mira, esa es la misión que tenemos todos los seres humanos de mi planeta. Esa es la misión de tu vida. Y es más, si esa fuera la misión de tu vida, cuando tu hijo crezca y se vaya de la casa, ¿qué hacemos contigo? Te matamos porque ya no tienes ninguna misión. Esa no es la misión de tu vida. Un día le pregunto a un gerente de empresa: ¿tú sabes cuál es la misión de tu vida? Y me dice: la misión de mi vida es cumplir los objetivos de mi empresa. ¿Por qué dije?
Esa es la misión del gerente, del dueño de tu empresa. Esa no es la misión tuya. Ahora, los alumnos peor todavía. Yo me voy ahora al final de la universidad y le pregunto a toda la gente, a ver, ¿qué creen ustedes que me van a decir? ¿Conocen la misión de tu vida? ¿Conocen tu talento? Una persona inteligente, ¿sabe lo que me respondería? Señor, si yo conocería la misión de mi vida y mi talento, no estaría acá. Estaría manejando mis empresas y manejando mi plata con todo el mundo. ¿Por qué creen que estoy acá? Porque no conozco, desconozco. Ese es el gran problema de la mayoría de países subdesarrollados, aún en algunos desarrollados. Que la gente no puede proyectarse hacia el éxito mientras que no sepa cuál es su talento. ¿Se da cuenta? Y el talento te da tu destino, te da tu misión de vida. Por ejemplo, si una persona tiene el talento, ¿no? Vamos a hablar de talento, el talento, qué sé yo, de mi hija, por ejemplo, que es médico veterinario, ella tiene el talento de amar a los animales, los ama con todo su ser y los defiende, los salva, y ha salvado a muchos animales de muerte, atropellados debajo de la llanta del carro. Su propietario llorando. Doctora, llegaba a la veterinaria, doctora, el perro estaba agonizando. Ahí es donde actúa el talento. El talento es una parte de Dios en tu vida que hace lo que el hombre no puede hacer. Por eso que es grandioso. Por eso que el talento es maravilloso. Porque es una partecita de Dios en tu vida que hace lo que tú no podrías hacer por ti solo. Inmediatamente cierra la puerta. Secretario, venga para acá. Cierra, me vas a ayudar allá. Ven, tráeme esto, tráeme anestesia. Máscara de oxígeno. Hay que operar inmediatamente. No, esto no podemos llevarlo allá. Ya. O sea, acá hasta rotas arterias. Listo. Tiene que descansar, señora. Vamos a ver qué puede pasar. Hemos hecho todo lo imposible. A las 2 horas, sacan todo. Está fregando de nuevo, o sea que está vivo. ¿No es cierto? Hemos salvado a un talento. ¿Cuál es su talento? El amor por los animales. ¿Cuál es la misión en esta vida? Velar por la conservación de los animales y que los animales sean felices en este país. Y los seres humanos también, ¿no es cierto? Si son sus dueños, ¿no es cierto? Ella le llama nuestros ángeles de 4 patas. ¿Se da cuenta? Puede tener esta chiquita proyección hacia el éxito. Y le debo hablar de ella un ratito, para que vean cómo sí se puede tener, ¿no es cierto? Pero si no conociera su talento, estaría con su currículum haciendo cola en diferentes empresas para ver si le diga por ¿no es cierto? Y de una empresa en otra, así sucesivamente. ¿Y cómo hacemos parte así? Pues, ¿no? Y si en la empresa no te pagan bien, ¿sabes lo que hacen? Huelga. Hay que pedir nuestros derechos. Yo no entiendo eso. Si Dios te da un talento para que tú desarrolles, para que tú hagas éxito, huelga. Pues es la huelga. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ahí está el punto. Ahora, el coaching entra a llenar ese vacío espectacularmente. Siguiente, por favor. Y te va a llevar del estado actual al estado deseado. Es como la visión, ¿no es cierto? Tú estás en un estado actual. No conozco la misión de mi vida, no conozco mi talento, no sé qué hacer, estoy confundido, no me gusta. Entonces yo te voy a llevar hacia donde tu potencial puede llevar a crecer. Ahora, aquí hay que hablar sobre potencial. ¿Qué cosa es el potencial? Hace años que yo terminé mi trabajo universitario, yo soy profesor universitario 28
años en Lima y ahora ya no, ahora me dedico a las empresas, ¿no? a asesorar empresas, etc. Pero hace años que yo estaba de profesor universitario, tenía que enseñarles a los muchachos qué cosa era potencial. Y a mí siempre como profesor me ha gustado ser un profesor didáctico. Será porque he tenido profesores que para mí no me han gustado, porque era ese tipo de profesores que venían y llenaban toda la pizarra de... ¿Ha visto? Llenan toda la pizarra de datos y le dicen a los alumnos, copien, ya vengo a tomar su cafecito, qué sé yo, ¿no? Regresa, ¿ya copiaron? No. ¿Sí? Borra, la vuelve a llenar y ahora copien esto, ya regreso. Después regresa, ya muchachos, ¿ya copiaron? ¿Sí? Ya, la próxima semana se examen de esto, ya nos vemos, hasta luego, chao. Entonces uno a veces se queda en la calle y dice, ¿y ese qué profesor es? ¿No es cierto? Mejor que no venga a la universidad ahorra en pagarle y que lo ponga en internet, ¿no? Y ahí yo lo copio. Y en internet mejor todavía, porque no tengo que poner copy y pega, se acabó el asunto. El profesor, la labor que tiene de un buen profesor es hacerte entender, ¿no es cierto? Meterte lo que para ti es difícil, ¿no? Hacértelo fácil y meterlo en tu cabecita. Y para eso se enseña, hay muchas técnicas didácticas y todo lo demás. Entonces yo tenía que enseñarles qué cosa era potenciar a los muchachos. ¿Cómo hago decir? Entonces me iba a la universidad y en el bolsillo de mi saco me ponía una pepa de palta. Muchachos, ¿cómo están? Bien, profe, ahí estamos. Ávidos de conocimiento. Ah, de mentiroso, usted quiere salir nomás a la calle y ávido de conocimiento. Ya, vamos a hacer la clase rapidito nomás para que salgan. A ver, muchachos, sacaba la pepa de palta. ¿Qué es esto? Los muchachos de tocho. ¿Cómo son los universitarios? Un tocho. Una pepa. Ya no sea tan obvio, pues. Si eres universitario, tienes que pensar acá, dime otra cosa. Por ahí alguien que pensaba. Una semilla, profesor. Ah, muy bien, una semilla. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice otra cosa? Y ahí se quedaron todos. Cuando de repente yo veía que ya no daban, pues el profesor, ¿es una semilla o una pepa? Punto. No sabemos. Entonces yo veo a la gente, no ven mi fábrica de exportación de paltas a nivel mundial. ¿Dónde? Acá está, pues. ¿Dónde está? Ah, no tienen visión. ¿Se da cuenta? La gente que no tiene visión es la gente que se queda chiquita. Porque para ser empresa, ¿qué se necesita? Visión. Yo no veo ahí una pepa. Yo veo lo que esa pepa puede producir en el tiempo. ¿Se da cuenta? O sea, yo veo su potencial. Yo tenía un amigo que era administrador de empresas. Era un excelente administrador. Empezó con un restaurante y terminó con una cadena de restaurantes. Y este pata, cuando iba caminando con él, era insoportable para que como administrador. Porque íbamos caminando y de repente había un negocio, por ejemplo una pollería de delivery, ¿no es cierto? Y el pata se para, dice un ratito, y sacaba su restauradora. Yo decía, ¿qué estás haciendo? Mira, me dice, estos patas no gastan mucho en local, porque es delivery. O sea que simplemente el teléfono, pedido, y los motociclistas que salen con los pollos. Que se vendan unos 100 pollos al día, vamos a poner número, pero 100 pollos al día. ¿Cuántos 3 pollos? A tanto. Y que ese precio del pollo sea un precio inflado, evidentemente ellos tienen que ganar más del 50%. Y que vendan dando, uy, qué negocio alrededor, hermano. A mí me interesaba un pepino la pollería, yo quería caminar, estábamos yendo hacia un lugar, ¿no es cierto? Pero su mente administradora todo lo proyectaba. ¿Se da cuenta cómo es el administrador? Todo lo proyecta. Oye, ¿esto dará o no dará? ¿Esto dará o no dará? ¿No es cierto? Al toque su mente saca, pues, ustedes saben, el BIR, el BER, el BOR, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, no daban estos muchachos
con que aquí yo tenía mi fábrica de paltas a nivel mundial. Entonces tenía que explicar. Mire, señores, esta palta, que dicho sea de paso no me ha costado un centavo, porque si tú quieres una pepa de palta, ¿dónde la encuentras? En la basura. Porque la gente que come paltas bota la pepa. Así que no te costó un centavo. Yo la recogí en la basura. La siembro. De hecho, su agüita, la cuido con mucha fe, espero. Y va a llegar a ser un árbol, y el árbol no me da una palta. Por lo menos 200 paltas. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer simplemente con una sola movida. Yo sembré una pepa y ahora tengo 200. 200. Ahora, cada una de esas 200 paltas tiene pepa. Así que yo puedo sembrar esas 200 pepas y voy a tener 200 árboles. Y cada árbol me va a dar 200 paltas. O sea que yo sembré una palta, una pepa, y ahora tengo 40.000 pepas. Y cada palta tiene una semilla. Ahora tú siembras las 40.000 pepas y te van a dar por 200 cada una 8 millones de paltas. La historia empieza en una pepa. En la visión que una persona le pone a esa pepa para sacar su potencial. Dentro de una semilla hay dos cosas que la gente no la ve, pero hay: propósito y potencial. El propósito es el ADN, porque la palta no te va a dar manzanas ni nada más. La palta te va a dar lo que su propósito le indica: palta. Y el potencial es la capacidad que tiene una semilla de multiplicarse y de fructificar. ¿Ven? Ese es el potencial. Muy bien. Ahora, si tú tienes una semilla dentro que se llama talento, y todos la tenemos, y aquí está el primer paradigma que tiene el ser humano. ¿Sabe cuál es el primer paradigma? Que solamente algunos tienen talento. Yo quisiera ser como la Shakira, qué bien que Dios me haya dado su talento, ¿no? Pero a mí no me ha dado. Ese es el primer paradigma equivocado del ser humano. No es así. No es que a ella le dio, a él le dio y a él le dio. Mentira, a todos les dio. La diferencia es que unos lo descubrieron y otros no. Unos lo usaron para sembrarlo y fructificaron, y otros usaron su semilla como grano y se lo comieron las aves. Se acabó el asunto. Hay mucha gente, miren, que se va a ir al cementerio sin haber descubierto su talento. Y vamos a poner una placa en el cementerio. Esa placa va a decir: aquí está el pobre que pudo ser rico si hubiera descubierto su talento. Pero toda la vida vivió como pobre, tratando de existir, ¿no es cierto? ¿Cómo me sobrepongo a esto? Tengo que subsistir, teniendo un poder y una semilla para poder desarrollar. Ese es el gran problema. Más adelante vamos a ver otros paradigmas equivocados, pero el primero es creer que solamente hay algunos talentosos. Mentira. Mentira. Entonces, de esa manera vamos a sacar el potencial. Ahora, ¿por qué es difícil esto? Porque evidentemente cuando yo me enfrento a un auditorio, la gente me escucha y yo sé que la gente está pensando en su mente: parece fácil para ti, ¿no? Pero para mí no. ¿No es cierto? Yo sé que esto pasa. ¿Por qué es difícil para la gente todo esto que estoy hablando? Nosotros los psicólogos consideramos una gran verdad. Dime la autoestima que tú tengas y te diré hasta dónde vas a llegar. El gran problema de la gente, su autoestima. Ayer estábamos en una conferencia acá y le pregunto a una chiquita de acá, que debe ser de la Universidad de San Agustín, ¿no? Le digo: vamos, colabora conmigo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y ella me contesta con una vocecita
toda chiquitita, la vocecita, que no se escuchaba. Le decía a la gente atrás, ¿escuchan o no? No, no escuchan. Entonces yo le tuve que decir, discúlpenla. Es su baja autoestima, ella no tiene la culpa. El gran problema es que con esa autoestima tan baja, la pregunta es hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde? ¿No es cierto? Y la autoestima nos la formaron nuestros padres. Equivocadamente nos dio una autoestima demasiado baja para un pueblo como el peruano. ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue muy sencillo, lo vamos a ver así. Fíjese usted. ¿Tu nombre es? Arlet. Arlet. ¿Tienes hijos? No. No tienes hijos. Si tú tuvieras un hijo en este momento, ¿qué te gustaría tener? ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer. Si tú tuvieras una hija mujer, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre te gusta de mujer como para ponerle a tu hija? Arlet. Arlet Junior. ¿No es cierto? Arlet Junior. Fíjese, vamos en estos minutos a hablar de Arlet, la hija de Arlet. ¿Ya? O sea, vamos a decirle para no confundir Arlecita. ¿Ya? ¿Cómo quisieras que Arlecita fuera académicamente? Como yo lo fui, estudiosa, aplicada, estudiosa. Ya. Entonces Arlecita, ¿no? Ella quiere que Arlecita sea estudiosa, respetuosa, ¿no es cierto? Dedicada a sus estudios. ¿Cómo quisieras que Arlecita fuese afectivamente? O sea, con su familia. Afectivamente, sí. Que nos haga respeto. Respetuosa, Amorosa. amorosa, Responsable. responsable. Financieramente, ¿cómo quisieras que sea Arlecita? Exitosa. Exitosa, que tenga plata, mi hija va a tener plata, ¿no es cierto? Fíjense, estamos hablando de Arlecita, todavía no ha nacido, pero ya estamos hablando de Arlecita, ¿ya? Muy bien, ahora, lo que Arlet ha hecho en este momento es lo que lamentablemente todos los padres hacemos antes que nazcan nuestros hijos. Se conoce en psicología como yo ideal. Antes que venga tu hijo, tú tienes el ideal de tu hijo. Mi hijo va a ser así, mi hijo va a ser así, mi hijo va a ser así, ¿no es cierto? El gran problema de la historia es que cuando Arlecita venga, no va a ser Arlecita ideal, sino va a ser Arlecita real. Y Arlecita real va a distar muy lejos de la Arlecita ideal. Porque una cosa es lo ideal que tú has formado en tu mente, eso no existe. Y otra cosa es lo que viene, que existe. ¿No es cierto? Hay una diferencia sustancial. Es lógico que esa diferencia sea para menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como el padre y la madre tenían una idea y ahora vino algo más bajo que esa idea, en nuestro corazón de seres humanos nos sentimos frustrados. Es como si yo voy a una tienda a comprar una computadora y el vendedor, para vendérmela, me dice: esta computadora tiene 8 núcleos, tiene una potencia tremenda, ahí tienes 1 tera de disco duro, y por si acaso es una computadora que puedes ver, es tan veloz y tiene tanta memoria que 12 películas a la vez. Se te parte la pantalla por la mitad de 2 películas. Y él, por si acaso, si quiere ver, es 3D, o sea que puede ver la pantalla, la cara que sale, puede dar la mano al participante. ¡Uy, bacán! La compro. Y cuando vas a tu casa te han estafado. Ni siquiera tiene 10K de memoria. No puede ni siquiera correr un disco. Y por si acaso es en blanco y negro. ¿Qué haces? Te sientes mal por la diferencia, ¿no? Mira, lo que yo pensaba que iba a tener y lo que tengo. Tu corazón se llena de frustración. ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué a mí?
Y vas directamente ante el vendedor y dices, mira, a ver, no quiero pegarte, tengo que contenerme, pero toma tu porquería y dame mi plata, por favor, porque me has estafado, antes de que te meta preso. Y de alguna manera se soluciona el problema. Pero ahora, ¿dónde reclamamos a Arlecita? ¿A dónde la llevamos? ¿Quién nos devuelve la plata? Entonces los padres tenemos que asumir esa situación. Así es, pues. Pero como estamos tan frustrados, no queremos quedarnos inmóviles sin hacer nada. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Generamos un yo punitivo. ¿Qué significa punitivo? Golpe. Y a punta de golpe y de insulto, tratamos de levantar el yo real más arriba, que se acerque más al yo ideal que yo quería. En otras palabras, claro, porque el real va a ser diferente a lo que tú pensabas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Arlet a cada rato va a tener que arreciar. Arlecita le diga, mamá, te mandan del colegio, tienes que firmarlo porque mañana tengo que haberlo firmado. ¿Qué cosa? Esto, ¿qué es esto? Oye, ven acá con esto. La señorita ha faltado en una falta grave en su colegio, ha tirado la carpeta, le ha tirado la lonchera a la cabeza a un niño. Oye, Arlecita, por favor, ¿cómo haces esto? Yo te he enseñado a hacer esto. Ay, mamá, firma nomás, hoy no fastidies. Oye, ¿qué? Ah, no. Conmigo vas a... Ahora le digo a tu papá. Viene el papá, que también está con frustración, porque su hija no es la hija que él quería. Porque por si acaso todos queremos que nuestros hijos sean el arcángel Gabriel. Todos queremos eso, ¿no es cierto? Oye, chiquita, ven de porquería, ven para acá. Animal de porquería, burra, eres una burra, que te va a salir la pelusa por acá. Conmigo te has metido, haz la tarea de nuevo. Y si la haces mal, te la rompo. Y si no te rompo un palo en la cabeza, a patadas te voy a enseñar, pero tú tienes que ser mejor. ¿Y sabes lo que pasa en ese proceso? Que los seres humanos que más nos tienen que amar son los que más daño nos hacen en nuestra vida. Porque son de ellos que salieron esas palabras gruesas, o esos golpes que valoraron nuestra vida y nuestra autoestima. Por eso estamos como estamos. Y entonces ese proceso trae este problema. Y muchachos con autoestima baja ni siquiera se dan cuenta de sus talentos, porque su autoestima es tan baja que dicen, yo con la junta sobrevivo, yo voy a estar pensando en talentos. ¿No es cierto? Ese es el problema del Perú. Por eso que es muy difícil descubrir talentos. Fíjese, con este curso, o sea, con esto que le estoy dictando, yo he hecho un curso, ¿ya? Que se llama Plan A. Y es un curso que dura más o menos unas 2 semanas, así. Y yo en Lima me fui a las mejores empresas ofertando el curso, para ver que los gerentes quieran darle a su personal. Y de repente me encuentro con un gerente que ha estudiado en Estados Unidos, tiene más o menos esta visión, que esto es lo que yo quería para mi empresa, caramba. Lo felicito, doctor Muro, por haber hecho esto. Esto no hay en el Perú. Yo quería traer un gringo de Estados Unidos, pero habla en inglés y hay que traerlo, hotel y todo. Pero ya que usted me lo está dando en castellano y usted es peruano, todo, le compro. Vamos a empezar con la secretaria de gerencia y vamos a seguir bajando así para todo el personal tiene que llevar esto. Hicimos tratos comerciales, todo, y después me dijo, ya, el día tal, usted tiene a 30 secretarias de gerencia reunidas para que usted les haga el curso. Llegó ese día. 30 secretarias de gerencia, miren, no cualquier secretaria. Tenía que ser secretaria del gerente de algo, ¿no? 30. Entro, comienzo a conversar con ella, ¿no? Bueno, vamos de frente al grano. Les he dado un papel a cada uno de ustedes. Tienen su lápiz, su lapicero. En este momento pónganme cuál es su talento. Te doy 5 minutos por lado. Me pasé por todos lados. La chica estaba todas entre ellas conversaban. Pasaba yo por la fila
todos los papeles en blanco. No sabían. Me acerco a la chiquita que estaba adelante y con un comentario, y nada, en blanco. No, profe, nos hubiera dado esta pregunta hace 3 días para pensar, pero se agarró fría, pues. ¿Cómo así de frente no te va a decir cuál es tu talento? Piensa, le digo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer tú, aportar a la sociedad? Algo hay, algo hay. Sigo paseando por ahí para ver que todos los papeles estaban en blanco, estoy al final. Y la chica habla. Profe, con este ejercicio he aprendido que no sirvo para nada. La gente se mata de risa, ¿no es cierto? Y después dice otra chica, profe, ¿puedo poner a escribir a computadora? Porque eso es lo que hago todo el día. Oye, chicas, yo pensaba que estaba mal, pero no recontra mal. Si las secretarias de gerencia de una empresa tan importante como esta están así, ¿qué podemos pedir de la plana que viene abajo? De los obreros, ¿no es cierto? Y de la gente que está, de la gente de las empresas públicas, ¿qué podemos pedir? Ahora ya entendemos por qué Perú es así, ¿no es cierto? No. Tienen que pensar, tienen que madurar un poco más. Es que, profe, no sabemos, pues estamos duras. Pero yo después descubrí el problema. Y todo esto lo escribo en mi libro, por si acaso. Vengo para acá. A esta chiquita que me había dicho todas esas cosas, en su carpeta, porque tenían unos escritorios, tenía una billetera encima. Desde que yo entré vi la billetera y me impresionó. Sino que no quise decir nada porque tenía que editar mi curso. Pero me impresionó porque no era una billetera de cuero comprada en una tienda. Era una billetera artesanal hecha por ella. Y yo lo sabía, ¿por qué? Porque esa técnica yo la usaba a los 16 años. Es una técnica que se puso de moda en el Perú. Y yo me acuerdo que nosotros, adolescentes, nos íbamos recogiendo cajetillas de cigarro por todas partes. Entonces le quitas la platina y te quedas con la cajetilla, con el papel. Ese papel lo doblas en cuadradito, tratando de engancharlo con otro cuadradito de otra cajetilla y otra cajetilla, y vas haciendo una malla muy bonita, porque como las cajetillas son de diferentes marcas y de diferentes colores, se ve pues un poco rico, ¿no es cierto? Y con esas mallas puedes hacer un montón de cosas. Y esta chiquita había hecho su billetera con esa técnica, pero evidentemente había mejorado la técnica, le había pasado una laca transparente por encima, se veía pues una cosa un poco más finita. Y entonces le dije, oye, ¿y esto? Mi billetera, profe. ¿Se puede? Sí, agarre nomás, tendré 10 soles con las justas. Agarro la billetera, era un sobrecito, pues no como la billetera de las mujeres, un sobrecito. La solapita la voy a sacar y tenía 2 metales imantados, o sea, cuando tú hacías así, ¡pac! La abro, en la solapa tenía pegado un espejo y adentro tenía 2 compartimientos, uno para documentos y otro para empleado. Espectacular. Oye, qué bonita billetera, y se ve el detalle. Lo que a mí me gusta es eso, porque lo que el talento tiene, lo bueno, a diferencia de todo, es el detalle, ¿no es cierto? Qué linda. ¿Tú la has hecho? Sí. ¿Le gusta? Claro, está espectacular. Bueno, en mi casa yo también he hecho cuadros, marcos para fotos. También he hecho unas cajitas para guardar bombones que se ponen en las mesas de la sala. También forro mis cuadernos y mis piones, con esto se queda bien bonito. Y también he hecho los álbumes para fotografías de mis fotos y todo. Y muchas cosas se pueden hacer en esto. En ese momento la miro. Hay un silencio en el salón de clases. Y le digo, ¿y así dices que no sirve para nada? ¿No sabes que aquí está tu fábrica de exportación de artesanía a nivel mundial? ¿No sabes que aquí está tu semilla, aquí está tu éxito? Me miró, ¿usted cree? Y yo le dije, ese es el problema.
¿Cómo vas a desarrollar un talento si tú lo tienes, pero no crees en él? Mucha gente tiene talento, pero ¿sabe lo que dice? Yo tengo este talento, pero no creo que con eso pueda vivir. Ya pues. Si tú mismo te pones caer, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? Y entonces ahí viene el gran problema, la autoestima tan baja que yo no crea que las cosas que hago con perfección pueda ser un talento para sobrevivir, ¿no? Y este es entonces lo que se ocupa el coaching, ¿no? Sacarte de ese estado actual y llevarte por medio de preguntas de la técnica que utilizamos, llevarte hasta un estado deseado mucho más alto, donde tu potencial haya desarrollado, ¿no? Siguiente. Ahora, en coaching todo es cuestión de cómo interpretas lo que estás viendo, o sea, percepción. Yo le pongo un ejemplo siempre a la gente para que pueda entender el problema de la percepción. Recibo un paciente en mi consultorio, está sentado el paciente todo triste, apesadumbrado, me dice: doctor, no vale la pena vivir, esta vida es una cochinada, una porquería, no sé, yo no me siento bien, no tengo ganas de dormir, todo el día duermo, porque no, ¿para qué vivir? O sea, uno sale a la calle, problemas, uno ve televisión, problemas, matanza, todo, no, esta vida no sirve para nada, yo estoy mal, doctor. Es más, saliendo acá al consultorio me voy a tirar del puente para allá, porque ya para qué vivir, pues, doctor, mejor hay que descansar más. Diagnóstico: depresión profunda. Entonces yo digo: ya está bien, le dije. Ya saliendo de acá vas y te tiras, no hay ningún problema, porque tú eres dueño de tus actos y tú sabes lo que haces. Pero antes, permíteme a mí probar unos lentecitos que acabo de comprar yo. Unos lentecitos bien bonitos con micas amarillas que los he encontrado por ahí por el mercadito. A ver, pruébate tú a ver qué tal te queda. El tipo se pone los lentes amarillos. ¡Doctor! ¡Qué bonito! Prendió la luz, salió el sol, parece verano, doctor, ¿ah? Sí, se ha iluminado todo. A ver, pega un ratito para la calle. ¡Ah, está bien, ¿ah? Parece mitad de febrero, profe, doctor, ¿ah? Ya que así se da gana de vivir, pues, doctor, me regala los lentes. No, le voy a traer para acá, ¿sí? Me ha dicho que te vas a matar, ya mátate, que estás fastidiando, que trae mis lentes acá. Acá he comprado otros, mira, oscuritos, son un oscuro para el sol. A ver qué tal te queda. Uy, doctor, ya la mató, ya. Prenda la luz, no se ve nada, todo oscuro, todo triste. A ver la calle. Uy, no, ni hablar, no, esto no. Es la misma persona. Está sentada en el mismo sitio, pero su actitud es diferente de acuerdo a lo que ve. ¿Se acuerdan? La importancia de cómo interpretamos lo que vemos. Por eso que en un mismo Perú hay personas alegres y hay personas tristes. Hay personas positivas y hay personas negativas. Estamos en el mismo Perú. Es la forma como desde chiquitos nos han hecho vivir la vida y nos han hecho enfrentarnos a la vida. Esa es entonces la forma de trabajar. Ahora, aquí viene el segundo paradigma. El segundo paradigma equivocado. ¿Cuál era el primero? Ya nos hemos olvidado. A ver, ¿te acuerdas del primer paradigma o no te acuerdas? ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda del primer paradigma? Creer que los talentos son de algunas personas, ¿no es cierto? O sea, pensar eso significaría pensar que Dios es el más injusto del planeta, ¿no es cierto? Que a él le dio porque es su pata, ¿no es cierto? Y como yo no soy su amigo, no me dio nada. Primer paradigma, ¿no? Pensar que los talentos son de otras personas, pero que yo no tengo. Todos tenemos la misma posibilidad. Segundo paradigma. El segundo paradigma que viene de la sociedad, ¿no es cierto? Y que viene de la sociedad a tratar de masificar nuestro pensamiento, es pensar que solamente podemos ser exitosos si tenemos plata. Solo se puede lograr el éxito buscando el dinero. Y, aparte, solo tendremos dinero si estudiamos en la universidad.
un paradigma muy de padres de familia. Y ahora estudiando ese paradigma, vamos a ver cómo los padres de familia todos los días malogran la vida de sus hijos. No sé si sin querer, queriendo o queriendo, pero la malogran. ¿Y tu nombre es? Nali. Nali, yo quiero pedirte que me contestes con la verdad, ¿ya? Porque hay ciertas respuestas que se llaman respuestas sociales, ¿cierto? Que como estás en sociedad te conviene responder eso porque si no van a pensar que tú eres así, así. Son respuestas sociales, eso es mentira. Tú respóndeme la verdad, lo que tú piensas, ¿ya? Tu hijo llega a tu cuarto y te dice, mamá, ¿puedo hablar contigo? Sí, hijo, ¿cómo no vas a hablar conmigo? Mamá, ya terminé el colegio. Ah, qué bien, te felicito. Y quería venir acá para decirte que yo no voy a estudiar en la universidad. Yo quiero ser panadero, mamá. ¿Qué le dices? Ah. Usted también me parece sí que si quiere ser panadero, que lo sea, ¿no? Que lo sea panadero. Que no se preocupe porque tú le vas a comprar harto pan. Para lograr el éxito. Si quiere ser panadero, que sea panadero. Pero de ahí yo que no me está diciendo que requisitos, que por ahí. Ay, a ver, ya pones el parche, si quiere que sea, pero no me vayas a decir después, ¿no es cierto? O sea, hay una situación como si no haz lo que te da la gana. No, es que tiene que ser Pero responsable de sus actos. ya, está bien. Haz lo que te da la gana, yo te dejo. Pero después no me vengas a decir como diciendo, yo quisiera que cojas otra cosa, pero como tú eres tú, pues yo coge eso, ¿cierto? Ya. Está bien. Ahí viene una respuesta. Ahora escúchame porque después te voy a volver a preguntar. Hace 5 años, Gastón Acurio empezó un programa muy interesante porque su programa era en Lima, pero después comenzó a buscar cocineros espectaculares en provincias. Entonces comenzó a salir, ¿no? Se vino, por ejemplo, por acá, por Arequipa, para ver quién hacía el mejor chupe de camarones, dónde se vendía el mejor solterito de queso, ¿no? Y entrevistaba al chef, ¿no es cierto? Y al restaurante, ¿no? Y así, ¿no? Y por todas partes. Hasta que le dieron un dato de que en el Cusco, a 20 kilómetros de la capital, en un pueblo que se llama Anta, había un muchachito que hacía los mejores panes, bizcochos de guagua para las fiestas patronales, espectaculares, ¿eh? Así que él se fue para allá para hacer su programa en Cusco. Y se fue a Anta, y ahí estaba la casa en la esquina, todo el mundo iba a comprar a esa panadería. Así que él entra y dice, buenos días, ¿cómo está? Yo soy Gastón Acurio. Y el muchacho ni sabía que era Gastón Acurio, ni veía tele. En un pueblito pues a 20 kilómetros de eso. Pero como lo vieron con las cámaras y todo, de repente por eso le doy importancia, ¿no? Me han dicho que tú preparas unas guaguas espectaculares, ¿no? Ah, bueno, sí, tienen bastante acogida, sobre todo en las fiestas. ¿Desea probar? Tráele una guagua al señor, por favor. Le trae parte del bizcocho. Lo que pasa es que aquí yo utilizo mucho producto natural. Aquí usted tiene, hasta el anís, por ejemplo, lo sacamos de acá, de los campos de acá, lo machacamos así, purito, entra al pan para que le dé ese sabor. Oye, pero esto es espectacular, ¿verdad? Riquísimo. ¿Qué más tienes? A ver, bueno, hacemos panes de todo tipo. Y el último pan que hemos sacado hace un año más o menos y que tiene bastante acogida es el pan de quinoa. ¿Quiere probar? A ver, justo sale calientito. Sácale un pan calientito al señor de quinoa para que pruebe. Le sacan su pan de quinoa, ¿no? O sea, lo parte el pan y sale el humo, ¿no? Así debería comerse todo pan, ¿no? Así que comienza a comer el pan Gastón Acurio y dice, ¡qué rico! Esto con un queso serrano es espectacular. Oiga, dame otro. Ya, pero dame una bolsa que me voy a Lima, me llevo, para esto es maravilloso. Mira, muchacho, tú no debes de quedarte acá. Prepara a tu gente. En Lima yo tengo una feria que se llama Mistura. Yo voy a venir el próximo año a llevarte a Mistura. Tú vas a tener un kiosco que se llame Pan de Quinoa. Pero prepara a tu gente. Porque tú acá vendes 1000 panes al mes, allá vas a vender 1000. Así que prepara gente. ¿Estamos?
Yo vengo. Al año que sigue vino Gastón Angulo y se lo llevó a Lima. Entramos a la feria, pan de quinoa, espectacular. Así la gente comprando su pan de quinoa. Como la fiera Mistura de Lima es internacional, toda la gente, ¿no? Pasó un argentino por ahí, que era el presidente de la Asociación de Panificación Internacional y era el encargado de hacer el Campeonato Mundial de Panificación en París, Francia. Entonces el argentino dijo: pan de quinoa, este es mi área, un pan de quinoa. Espectacular. Muchacho, el próximo año es el siguiente Campeonato Mundial de Panificación en Francia. El Perú nunca ha participado, pero con esto tiene de sobra para participar. Prepárate, yo te voy a llevar, esta es mi tarjeta. Año siguiente, con sus 2 o 3 mejores ayudantes, se fue a París, Francia. Primera vez en la vida que concursaba Perú a esta feria. Terminó la feria, el concurso, ¿no? Un concurso muy exigente. Inclusive él le dijo de que tenía que preparar las cantidades, ¿no? Porque ustedes saben que los panaderos echan así al ojo, ¿no? Pero acá no, acá tienen que poner cantidades. ¿Por qué? Porque son países que tienen pues el ISO 9000, etcétera, etcétera, y el jurado tiene que ver esas cosas, ¿no? Entonces le enseñó todas esas cosas. No la voy a hacer muy larga. Termina el concurso de panificación, se canta el himno nacional, se levanta la bandera peruana, tercer lugar en el Campeonato Mundial de Panificación con el pan de quinoa. Este muchacho ya no está en el curso, tampoco está en Anta. Ha puesto 3 panaderías grandazas en Lima, las ha dejado con su gente, con sus administradores ahí. Él se encuentra en este momento capacitándose en París, en Francia, con las mejores técnicas de panadería mundial, para seguir abriendo panaderías en diferentes partes del mundo. Pero lo más importante es que su foto y su biografía está en el libro de los 50 mejores panaderos del mundo. Quiero volver a preguntarte, ¿qué le dices a tu hijo? Mamá, quiero ser panadero. Ah, sí, pero me lo dijiste medio. Ya tú ves, pues, ¿no es cierto? Ya, pues tú ves, ¿no? Ya, anda, lo que quieras. Total, me estás fregando la pita aquí en la casa. Anda, lárgate a hacer panadero, lo que quieras, ¿no es cierto? Pero yo te he contado esto para reforzar la idea, para que tú no le digas, anda, no, para que tú le digas, exacto, eso es lo que quería ver, ¿no es cierto? Te apoyo. Pero miren, acaba de romper un paradigma que es el paradigma 2. ¿Y qué dice el paradigma 2? Que solamente en la universidad está el éxito, que solamente un profesional universitario puede ser exitoso. Sin embargo, la vida nos ha demostrado, no sé si aquí en Arequipa, pero váyanse a Lima para que vean, Rey de la Papa, Rey del Camote, hay gente que nunca ha estudiado, pero sí ha descubierto su talento y tienen plata, cualquier cantidad, pero no es lo importante la plata. Lo importante es que estás en la tierra desarrollando tu talento y dando oportunidad a todos los demás. Claro, la plata viene sola, ¿no? Por esa situación. Entonces, ese es el punto. Ahora, vamos a ver si hemos aprendido. ¿Tu nombre es? Ya se quiere escapar, ¿te das cuenta? Porque es difícil, él sabe que es difícil la pregunta. Ornella. Ahora viene tu hijo a tu cuarto. Dice, mamá, ya terminé el colegio, yo no voy a estudiar en la universidad, yo voy a ser basurero. Estoy esperando que me responda, mamá, ¿por qué te has quedado callada? ¿Te he dejado tan sorprendida, mamá? Claro, como tú querías que yo sea médico o abogado, ¿no es cierto? ¿Qué dices, mamá? Contéstame, mamá. Es lo que te gusta y es tu vocación, Claro, ahí está igualita que... ¡Anda, que sí, basura! ¡Anda, tengo ya no para ti! No puede, señores. Ahora yo les voy a contar algo
Estos son ejemplos más o menos, ¿no?, un poco lejanos. Pero ahora yo voy a mostrar algo que me pasó a mí en mi vida personal. Porque todo lo que yo hablo no es algo que yo he inventado, de lo que yo creo. Todo lo que yo hablo es producto de lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? Cuando hace algún tiempo atrás, más o menos hace 10 años, llega mi hijo. Yo tengo un hijo, el menor, que tiene 25 años ahorita. En ese entonces tenía 16. Llega a mi cuarto y me dice: papá, quiero hablar contigo. Yo le digo: mío, para eso no tiene que pedir cita. Todos los días hablar. No, pero hoy día quiero decirte algo importante. Entendía que estaba medio nervioso, ¿no es cierto? Estaba medio nervioso, medio preocupado. Le dije: sí, dime. Papá, ya terminé el colegio. Sí, ya sé, yo soy prepado, yo ya sé que terminé el colegio. Ya, papá. Pero habla, pues, no sé cómo rodeo. Tú habla, yo estoy allá, dime lo que quiere decirme. Papá, ya terminé el colegio y yo no voy a estudiar en la universidad. Ah, ¿no? ¿Por qué? Tú sabes, papá. Sí, yo sé, pero yo quiero que tú me lo digas. Bueno, yo no voy a estudiar en la universidad porque voy a ser cantante. Hijo, escúchame bien lo que te voy a decir. Dale gracias a Dios de que tu padre no piensa como los padres de tus amigos. Porque si yo pensara como los padres de tus amigos, en este momento te reviento un fierro en la cabeza y te digo qué cantante de 8 cuartos y te meto a la universidad. Pero dale gracias a Dios que yo no pienso así. Hijo, el sueño que tú tienes en este momento no es tu sueño. Es el sueño que Dios quiere cumplir a través tuyo. ¿Y quién soy yo para romper el sueño de Dios en una persona? Al contrario, hijo, yo tengo la obligación y la responsabilidad de apoyarte en todo, para que algún día ese sueño se cumpla y el que esté más feliz sea Dios quien lo puso. Te doy una semana para que en un papel me traigas todo lo que tienes que aprender para que seas el mejor cantante de este país. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Gracias. Se fue corriendo. ¿Qué semana? Al toque se metió en la computadora. En 1 hora ya tenía el papel. Acá está, papá. A ver. Clase de canto, clase de piano, clase de guitarra, sintetizador computarizado, un montón de cosas. Ya le dije: mira, ni tú eres tan inteligente para llevar todo esto a la vez, ni yo tengo tanta plata para parar. Así que vamos a hacer nuestro currículum. ¿Por dónde empezamos? Clase de canto, papá. Perfecto. Búscate al mejor profesor de canto, yo te lo pago. ¿Seguimos con piano? Sí, seguimos con piano. Y así sucesivamente. Muy bien. Hay tiempo, no te preocupes. Empezamos con el canto. Él comenzó a buscar por ahí y encontró a la mejor profesora de canto que hay en el país. Dijo: papá, cuesta tanto, me acuerdo que era en dólares. Pero no había problema, pues. Porque si no iba a pagar la universidad, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, en Lima son carísimas. Una universidad en Lima te está costando 2.000 soles mensuales, a la mínima. 2.000 soles mensuales. Entonces, si no iba a pagar la universidad, ¿qué cosa era para mí pagar el mejor profesor de canto? Sabiendo que era pues su trayectoria, ¿no? Así que lo pagamos todo. A los 19 años, eso fue a los 16, ¿no? A los 19 años vino otra vez a mi cuarto. Papá, sí, esto es para ti. ¿Qué es eso? Tu invitación. Es mi primer concierto, papá. ¿Vas a ir? Tu primer concierto. ¡Wow, güey! ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! Si parece mentira, hace poquito que estaba saliendo de los cursos, ¿te acuerdas que? ¡Uy, claro! ¿Cómo no voy a ir, hijito? ¿Qué día? El sábado. Ahí te espero. ¿Vas a ir, papá, de verdad? Pero ¿cómo no voy a ir, hijo? Yo voy a estar
en la puerta, voy a estar cobrando, tengo que sacar mi inversión de lo que he invertido en ti. Ah, ya, papá. Papá, ¿y no te has dado cuenta del sellito que está al costado de la entrada? A ver. ¿Y cómo sacaste esto? Esto es carísimo. Sí, papá. Voy a empezar donde empezó ya Marco, en la estación de Bacó. ¿Y sabes cómo lo obtuve? Porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Sí, hijo. El sábado nos vemos en la estación. Va a ser un éxito, yo lo sé. Ese sábado, yo me acuerdo todavía. Yo estaba en la puerta. Era un mar de lágrimas, yo estaba así, todo el chorreo. Y había como 3 pañuelos que estaban ahí que parecían trapos viejos, ¿sabes? Trae el mantel, dame señorito el mantel de la mesa, por favor. Que mire cómo estoy yo. Llorando de emoción. Mi hijo cantando espectacular, el local llenecito. La chica, tú sabes cómo se pone, ¿no es cierto? Una locura, una psicosis, ¿no es cierto? Y la gente quería otra. El concierto iba a terminar a las 11:30 de la noche, se fue hasta las 1 de la mañana, quería que llegara otra canción, y después autógrafos y por aquí que por allá. Una chica agarró y sacó una banderola, el Club de Fran, una nomás era, el Club de Fran. Ahora ya hay como 100 chicas y qué sé yo, ¿no? Yo a veces voy al Club de Fran para darle las gracias, vale un chocolatito a cada una para mantenerla, porque si no se van, ¿no? Entonces, empezó su carrera. De ahí vino Canal 2, Canal 4, Canal 9, la Teletón. De ahí vino su primera gira en Colombia, me acuerdo de eso. De ahí vino su CD, no, su primer videoclip, que lo hizo en Televisa en México. Y muchas cosas más vinieron, conciertos, composiciones, él es compositor, ¿no? Composiciones para diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y lo último, en lo que está en este momento él, el 2 de septiembre se fue a Panamá porque tenía que abrir el concierto de Marc Anthony. Habiendo ya cantado, abriendo el concierto de Ricardo Montaner en el Jockey aquí en Lima. Regresó corriendo de Panamá porque el 12 de octubre cantaba a dúo con Noel Shakis, que venía de Argentina para cantar en Lima. Y el 28 de octubre cantó en el concierto de Natalia Jiménez, que cantó en el Mayangola en Lima. Ahora está ya productor, acaba de producir un disco de 14 canciones de villancicos de Navidad, con los mejores cantantes peruanos cantando con él, que se vende en todas las tiendas Bogimetro. Está cantando, por ejemplo, María Gracia Gamarra, esta chica de Huachimán. Tiene una voz espectacular, ella canta 3 canciones conmigo. Está cantando Sandra Muente, 2 canciones con él. Está cantando el Grupo Internacional Cumbia. El Grupo Internacional es un nuevo grupo que se ha formado, el Grupo 5 con los hermanos Yaipen, ¿no es cierto? A cargo de Cristian Domingo, ¿no? Bueno, ellos están cantando 3 cumbias, villancicos hechos en cumbias, están cantándolo con él. O sea, él canta con todos, ¿no? Termina el disco con Marco Romero cantando un vals, un villancico en vals, ¿no? Marco Romero es el pelado y un tondero, y termina 2 canciones él solo cantando de su composición para Navidad, ¿no? Un disco que vale creo que 11 soles en Bogimetro, y lo está vendiendo en campaña navideña. Y paralelamente su disco personal de él, que se llama 12, porque él canta 12 rosas, se está grabando paralelamente en México, porque México tiene una tecnología muchísimo más avanzada que Perú. Nosotros tenemos la tecnología HD. En México las cosas se hacen UHD, o sea, Ultra High Definition. Es una cosa, pues tú sientes el concierto acá en Puebla, ¿no? Entonces cuesta muchísimo más y él tiene que ir a cada rato para allá, pero sale un mejor producto y está, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hablar y lo que el coaching va a hacer contigo. ¿Qué te parece? Qué arma tan poderosa. En un momento, descubre tu potencial. ¿Cuál es tu potencial? Tu talento. Al descubrir tu talento, descubre tu misión y te proyecta a lo deseado. Te cambia tu interpretación de la vida.
levanta tu autoestima y empiezas entonces a realizar el éxito para el cual tú estabas hecho. Ese es el coaching. Esa es la estrategia que se usa, ¿no? Siguiente, por favor, ya estamos terminando. Y entonces el coaching te va a llevar de lo que soy a lo que puedo ser. Evidentemente, trabajando tu potencial. Todos tenemos un potencial. Lamentablemente ese potencial no se desarrolla porque hay una serie de interpretaciones de tu vida que te dañan, como lo que hemos hablado, tu baja autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Al sacar eso, inmediatamente te pongo yo en una situación de interpretación diferente y empiezas a desarrollar tu talento y tu potencial, ¿no? Hacia lo que quiere realmente lograr, ¿no? Entonces ahí está el punto de esto, ¿no? Y voy a terminar, no sé si en el siguiente cuadro hay un cuadro que, ¿no? Cuyo objetivo principales entonces son el conocimiento de sí mismo. Primero tengo que conocerme a mí mismo, conocer mis talentos, mis dones, ¿no? Fíjense, acá hay un tercer paradigma que tiene la sociedad. ¿Cuál era el segundo, perdón? Tengo que tomar examen acá porque no la gente se olvida. Porque el primero era, ¿cuál era el primer paradigma? Creer que solamente algunos tienen talento y yo no. Primer paradigma equivocado. Segundo paradigma equivocado. Creer, ¿no es cierto? Creer que solo el universitario va a lograr el éxito, ¿no? Y solamente es el dinero, ¿no? Ya lo hemos debatido que eso no es así. Tercer paradigma equivocado. Mira, los padres de familia creemos equivocadamente que nuestra responsabilidad con nuestros hijos es ponerlos en un buen colegio y velar por que hagan las tareas. O sea, hacerlos unos buenos estudiantes. Y ahí pienso yo que estamos totalmente equivocados. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a gastarte toda tu fortuna en un buen colegio y vas a ayudar al muchacho a hacer sus tareas. Podrás lograr disciplina en él, no te digo que no. Pero cuando tu hijo salga de quinto de media, salga del colegio que sea, te va a decir, ¿y ahora qué, papá? Y ahora que ya terminó el colegio. Le estoy diciendo al director que quiero seguir, me está votando, pues ya terminé quinto. ¿Qué hago? Bueno, ahora entra a la universidad, pues hijito. ¿A cuál? No sé, pues, a lo que a ti te guste. ¿Qué me gusta, papá? Yo no sé. Y ahí viene el problema. Aún muchos ingresan a la universidad y después, ¿sabes lo que dicen? Ayer he tenido tres personas, que por supuesto no voy a decir sus nombres, cómo son ni su descripción, porque es secreto psicológico, que han venido acá a hablar después de la conferencia y decirme, doctor, yo estoy estudiando en la universidad de administración, pero cada día que pasa descubro más que es mi tarea. Y ahora que usted habla de talento, yo creo que sí, yo tengo talento. Pero nunca mis padres me dejaron desarrollarlos. Porque ellos siempre creyeron que la universidad era sinónimo de éxito. Yo creo como usted, pero claro, ¿qué le digo a mi papá? Si hubiera traído lo que sacar, yo me encargo de él. Yo lo siento acá, yo soy bravo. Yo lo siento acá y lo responsabilizo de su hijo. Y vamos a ver si el sentimiento de culpa no lo va a permitir que lo deje. ¿No sé? Entonces, esa no es la responsabilidad. Ahora escuchen entonces. Yo pienso que la responsabilidad de todo padre y madre es descubrir el talento de sus hijos desde chicos. Eso sí es tu responsabilidad. Porque si tú descubres el talento de tus hijos, tú no sabes cómo le has facilitado la vida. Yo descubrí el talento de mis dos hijos a los 5 años. A los 5 años, mi hijita, con sus animalitos. Todas las fotos que hay en el álbum familiar, mi hijita con un gato o con un perro. Oye, hija, todas tus fotos con gatos, con perros, con palomas, ¿no tienes ninguna foto que estés tú solita? Sí, papá, en mi DNI.
Metía, miren, se encontraba una paloma congelada quebrada, la metía en su lonchera. Llegaba del colegio, qué raro, llegaba del colegio, hola papá, hola mamá, y se metía en su cuarto y cerraba la puerta. ¿Qué le pasa? Nosotros tocamos, oye, abre, ¿qué es eso de meterte con la lonchera? Ay, perdón, me olvidé, acá está, llévatela. Pero la palomita ya le había dejado una caja de zapatos con unos trapitos abajo de su cama. Todo el día en su cuarto. ¿Qué haces, hija? Estudiando, papá. Estudiando a la palomita, porque la estaba curando, le estaba haciendo cariñito. A veces escuchaba yo por la puerta. ¿Sabes lo que decía? Tú te vas a curar, ya, tú te vas a curar, no es nada, ya, ahorita vas a volar, vas a ver. Eso está dentro, ¿no? Y eso lo tiene Dios. Y a todos le ha puesto. Ahora, ella tiene 30 años, médico veterinario, dueña de una clínica veterinaria en San Borja, en Lima. Al costado ha puesto otra tienda a 2 cuadras de uniformes veterinarios y material para veterinarios. Está comprando un terreno de 2.000 metros en Pachacamac, en Lima, para hacer un hospedaje de perros y gatos. Camionetas, planilla con 8 personas, es decir, empresaria. Mi hijo, un gran cantante, desde chiquito le gustaba cantar. ¿Cómo le iba a decir yo, cuando me dijo voy a ser cantante? ¿Cómo le iba a decir yo no? A veces pienso, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho a mi hijo, no, hijito? Ahora, pero no es fácil, ¿eh? Otro paradigma más, que ya no lo vamos a contar, es que para desarrollar tu talento, tú te tienes que enfrentar contra todo el mundo, inclusive con tu familia, porque no piensan así. Yo tuve que poner el pecho por mi hijo, frente a mis suegros y frente a mis padres, cuando íbamos a las reuniones sociales. Oye, ¿y Jaircito qué va a estudiar? ¿En qué universidad va a estudiar? ¿En ninguna? ¿Cómo que en ninguna? ¿Va a ser cantante? ¿Qué? No, oye, lo vas a malograr al muchacho, los cantantes son unos cuerreros, no ganan bien. No, por favor, después te vas a pesar. Yo tenía que poner el pecho. Discúlpame, papá, tú ya has tenido la oportunidad de criar. Y mírame acá. No te llevó mucho que diga. Ahora yo tengo la oportunidad. Es mi responsabilidad. Por favor, silencio. Nadie se meta. Y tenía que callar a la gente. Ahora, antes de que pregunte, porque ya sé a dónde viene tu pregunta, pero me permites un ratito, antes de que pregunte. No hay el parlamento. No trajimos el parlamento. Uy. Bueno, en YouTube. Les iba, no, es que no hay, pero ni siquiera hay en la computadora, no sé por qué. Les iba a pasar el concierto de Jay Muro para que vean que no estoy hablando por gusto. Evidentemente una persona que va a abrir el concierto del Marc Anthony, ya se imaginan ustedes que no es cualquier persona, ¿no es cierto? El Perú tiene muchos cantantes, ¿no? Y les iba a poner eso para que escuchen, pero lamentablemente nos ha faltado un cable que une la computadora con el parlante para que puedan escuchar, ¿no? Tengo el video, pero solamente van a ver el video, van a ver el concierto de María Angola, qué sé yo, pero no van a escuchar. Él está ahí tocando órgano, en María Angola 3.000 personas están escuchándolo, y yo les puedo presentar a la banda es lo mejor que hay en el Perú. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que su profesora de canto, que fue la mejor profesora que ella eligió, Marisa Rodríguez. Marisa Rodríguez es una cantante impresionante porque ella es humilde. Ella es la que canta todas las canciones de las novelas peruanas. Cuando tú has visto una novela peruana, ¿no es cierto?, y sale la presentación de la novela, hay una chica que canta, ¿no es cierto? A excepción de Carmín, que la cantó Rosana Valdivieso, ¿no es cierto? Todas las demás canciones las canta Marisa Rodríguez. Marisa Rodríguez es hija de la familia Rodríguez, que era una familia de músicos espectaculares, que salían con su chullo y con su quena y con su charamito tocando en las ferias y qué sé yo. Todos los hijos son músicos ahora, y excelentes. Su hermano, el viejo Rodríguez, es ahora el que está dirigiendo la banda de Yo Soy y la banda de ¿cómo se llama?, de La Voz, ¿no es cierto? Él está ahí en el video también, porque él era su productor musical tocando el órgano.
El mejor saxofonista del Perú, aparte de Mañet, evidentemente, que es de otro lote, Carlos Misaje, lo podrían escuchar ahí porque está tocando el órgano, ¿no es cierto? Y el ex baterista de Gianmarco, el señor César Lescano, que está tocando la batería. Es una banda espectacular tenía, y con eso pues salía adelante, ¿no? Ahora, algo para ya terminando, algo muy chiquito que no quiero dejar de decir, porque a veces uno dice, ¿no? O sea que yo tengo que tener talento y definitivamente ya al éxito. No, hay que trabajar. Cuando mi hijo tenía 14 años, mi hijo era fan de Gianmarco. Entonces, ¿saben qué hacía mi hijo? Se iba a la estación de Barranco. Nadie lo conocía, 13 años, 14. Y se paraba en la puerta de la estación de Barranco. Venía la camioneta de Gianmarco, no venía él, evidentemente, venían sus músicos, no venían los dos. Y sacaban los cables, el amplificador y todo, ¿no? Y el chiquillo estaba ahí mirando. Hola, oye, te ayudo con ese cable. Ya, oye, chiquillo me va a ayudar. Ya, agarra el cable, ya, agarra eso también. Y el chiquillo con los cables se metía hasta dentro de la estación. ¿A dónde lo dejo? Ahí ya. Voy a sacar los otros cables que están allá también, ya. Como los otros mangazones no quieren trabajar, ¿no es cierto? Al pobre chiquito lo hacían meter cables, meter todo. Pero él estaba en su salsa. ¿Se da cuenta? Ahí le gustaba y se metía y lo dejaba ahí. Y después ya no salía, evidentemente, de esta casa de esta hora. Y venía llamando y él escuchaba. Y gratis entraba. Y después le preguntaban, ¿y ahora cuándo van a tener esta presentación? ¿Acá también? No, tienen allá en la... ¿A dónde queda? Papá, acá lo dice, papá, ¿dónde queda esto? ¿Para qué le digo? No, tú dime nomás dónde queda. Él se iba y estaba en la puerta. Hola, te llevo los estos. Está el chiquillo los cables. Le decían el chiquillo los cables. Y el chiquillo metía los cables, ¿no es cierto? Y así fue creciendo. Un día, fíjense, esto es importante, un día, ella tenía 17 años más o menos, Gianmarco estaba cantando en Asia, ¿ya? Y tenía que ir volando de Asia a la estación de Barranco porque tenía otro concierto en la estación. Ustedes saben que Asia está en el kilómetro 97 de la carretera panamericana, ¿no es cierto? Es más o menos 1 hora y media sin tráfico, ¿no es cierto?, hasta Lima, y tenía que entrar a Barranco. Y en la noche un poco como que se llena de tráfico porque todos regresan de la playa, qué sé yo. El público estaba abarrotado en la estación de Barranco esperando escuchar a Gianmarco. Gianmarco no podía venir, estaba cantando en Asia. El manager lo llama por teléfono y le dice, oye Gianmarco, el público está que echa fuego acá, ya tienes 1 hora de retraso, ¿qué hago? ¿Cómo los aguanto? Hermano, no sé, pero no puedo cantar. Yo recién estoy terminando el concierto acá y ahí tengo que volar para allá, no sé cuánto tiempo me voy para allá. Clausura, pues clausura. No, ¿cómo voy a clausurar? Hay que devolver plata, no, tenemos que hacer algo. ¿Cuánto tiempo te demora? Para 1 hora más, 1 hora y media más. Uy, ¿qué hago? Fíjense, cuando Dios abre algo, nadie lo puede cerrar. Está ahí. Y ahí en todos los ensayos había salido con Gianmarco chiquillo a probar la voz de Gianmarco, porque el cantante necesita a alguien para probar la voz. A ver chiquillo, cantas bien chiquillo, le decía, cantas bien, ¿ah? Y él decía, algún día voy a ser como tú. Así le decía a mí. No, yo soy un humilde servidor, Ana, fíjense en alguien más grande que yo, porque Gianmarco es así de... ¿Está ahí? Sí, acá está. Quiere que salga que cante. Preséntalo como un nuevo cantante juvenil que nosotros estamos tocando. Que cante 1, 2, 3 canciones, pero que suave, no dile que de canción en canción hagan un tiempo, que el saxofonista toque algo, no sé, pero dame tiempo para llegar. Y salió cantando. Y cuando salió cantando, la gente lo aplaudió. Y en eso viene Gianmarco. Y ya se presenta. Y lo primero que sale a decir, dice, ¿y le gustó Yair o no? Sí, que cante otra vez. A ver, Yair, sal, pues sal. Y él comienza a contar lo que yo les estoy contando. A este chiquillo lo conocimos como el chiquillo de los cables. Porque él venía de chiquitito, venía acá y siempre. Y yo lo conocía porque se metía al camarín
y era el preguntón y me preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y un día voy a ser como tú. Y ahí ya cantaste, ¿no? ¿Y te han aplaudido o no te han aplaudido? Un día no solamente vas a ser como yo, un día me vas a pasar. Vas a ver, yo te lo aseguro. Y el público ese día, porque al público le gusta pues la novedad, ¿no es cierto? Todos han visto el concierto, pero la novedad está presentando una oferta. O sea, no fue tan fácil tampoco como ir y pararse en un escenario y, no, yo lo he visto a mi hijo sufrir. Hemos tenido unos quiebres en la estación de Barranco increíbles, ¿no es cierto? Hemos perdido plata, un montón de plata. La señora de la estación de Barranco, que la conocemos, ¿no es cierto? Es una señora que a ella no le interesa que tú pierdas, pero a ella le interesa ganar. Entonces ella te cobra 25 soles por cubierto, por persona. Si vienen o no vienen es tu problema, pero a mí me pagas 25 por lo que dice la forma. Entonces imagínense nosotros qué ganábamos. Nosotros cobramos 20 soles por entrada, más 25 soles por el cubierto. Entonces a la gente ya le salía caro porque tenía que pagar 45 soles. Y a veces pedía un cubierto, pero para 3, o sea, dame pequeño para picar. Pero no pagaban, no. Pero cuando nos cobraban, a nosotros nos cobraban por los 3, 25 por cada uno. Así que muchas veces yo tuve que sacar de mi bolsillo, pero así es la vida, pues, ¿no es cierto? Poco a poco, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Ahora sí, para terminar ya tu pregunta, querida. ¿Qué hubiese hecho usted si su hijo hubiese ido así ganando el colegio y hubiese dicho, papá, quiero ser, no sé, reggaetonero y admiro a los conchitudos? Usted me hubiera dicho, sí, hijito, te voy a pagar tus clases. Ya, yo tengo un pensamiento que yo les he dicho a mis hijos desde chiquititos. Y mi pensamiento es este. Y con eso te voy a contestar tus preguntas. A mí no me importa lo que ustedes hagan. A mí me importa que sean los mejores. ¿Y si hubiese dicho, digamos, abuelo? Papá, yo quiero ser ladrón. Hijito, a mí me importa que seas el mejor. Que seas tan buen ladrón que nunca te agarres. Lo importante es que nuestro talento tiene una dirección. Miren, nuestro talento es como una semilla, ¿no es cierto? Ahora, no conocemos mucho esto. Si ustedes fueran ingenieros agrónomos, podríamos hablar un poquito más de estos secretos maravillosos de Dios. La semilla es un ente vivo que se orienta con la luz. Todas las semillas se orientan hacia el sur. Nuestra semilla es una semilla que se orienta hacia el éxito, solita. Tú no necesitas hacer nada. Si tú tienes una semilla, como la pepa de palta que les he puesto, tú no necesitas hacer más que enterrarla y tener fe. Porque dentro está el crecimiento, el aporte, el potencial y todo. Solito crece. Entonces, si tú a tu hijo lo pones, por eso le digo, no, el padre debe de descubrir el talento de su hijo. Porque si tú lo pones en el camino de su talento, solito, va sacando los obstáculos, solito se va perfilando. El gran problema es que esté en el camino hacia el éxito. ¿Qué pasa con esa persona que me dice, mi papá es abogado y me obligó a que estudie Derecho? No ha hecho su responsabilidad, que es descubrir su talento, sino ha matado su talento y lo ha metido por otro lado. ¿Cierto? Y eso es lo que nos hace daño. Porque entonces la persona cierra su talento, con lo cual se cierran todas sus puertas y comienza a trabajar en otra cosa. Claro, definitivamente al final no le va a ir bien y va a tener que hacer otra cosa y al final cachullar por acá o por allá, ¿no? Tengo una amiga, por ejemplo, que su papá es uno de los mejores abogados del Perú y le dijo eso, ¿no? Ya terminaste el colegio, hijita, ahora dime en qué universidad estudias Derecho. Así de frente. Porque mi apellido es un apellido de abogados. Mi bisabuelo ha sido el mejor abogado del país, mi abuelo también, mi padre también y yo también. Tenemos un estudio de abogado con nuestro apellido. Y tú no vas a romper esa tradición. Así que dime, ¿en qué universidad vas a estudiar? Como la hijita conocía a su padre y no quería meterse en problemas,
Le digo, en la San Martín, papá. Muy bien. Ahí tengo varios amigos que están enseñando. Dime cuánto cuesta para pagarte. Le pagó toda su carrera. Y cuando terminó la carrera, hizo una fiesta grandaza en su casa en Casuarinas. Todos los diplomáticos peruanos, los grandes abogados, hay una fiesta de la hija de, no digo el apellido evidentemente, bailando y mi hija, pues, la cuarta generación, que esto, que lo otro, que por aquí. En plena fiesta, la hija de papá, ¿puedes ir un ratito acá al estudio para comer? ¿Qué quiere mi hija de mi corazón, mi abogada linda, preciosa, mi amor? ¿Qué pasa? Papá, te entrego tu título. Ya cumplí contigo, ¿no? Podrás estar satisfecho. Este es tu título. Ahora, por favor, déjame hacer lo que yo quiero. No sigas matando. Postuló a la universidad a Ciencia de la Comunicación, que hoy día es una de las más grandes productoras de Canal 4. Felizmente que tuvo el coraje para salir de ahí, ¿no es cierto? Pero muchos no tienen ese coraje y se quedan y ahí pues aplanan su vida, ¿no? Por eso que importante es eso, ¿no? De descubrir ese talento y comenzar a seguir por esa vida, ¿no? Ahora, evidentemente, con una educación que tú le des con valores a tus hijos, no te van a decir eso. No te van a decir. Ahora, yo lo dejo. Por ejemplo, mi hijo ha cantado una canción. Ahora lo van a ver ustedes en YouTube cuando vayan a su casa. ¿Ya? Ponen Jair Muro y ya van a estar su canción. Él estuvo en Panamá. Él estuvo en Panamá cantando Panamá Grande y todo. Y en el hotel donde él estaba, en el cuarto del costado, estaba hospedado uno de los más grandes reggaetoneros del momento que estaba de gira en Panamá. Se llama Balvin, me parece. ¿Puede ser? ¿Balvin? Balvin, ¿no? Balvin. J Balvin. Balvin. Ese tipo estaba en el cuarto del costado de mi hijo. ¿Ya? Es un hotel 5 estrellas grande, al costado, porque él tenía su gira. Y se pusieron a conversar en la noche, que tú también le cantaste. Dicen que toda una madrugada que no durmieron porque estaban conversando, se hicieron recontrapadas. ¿Ya? Ahora, él no es mi hijo, no es reggaetonero, yo voy a escuchar sus canciones, es el Latin Pop, que es como mi hermano. Se hicieron tan patas que mi hijo le dijo lo siguiente: ¿cuándo vas a aprender? Yo estoy pensando que esto que lo otro, pero quiero a alguien que me lleve para yo ir de la mano con él. Ya, yo te llevo. Yo te llevo. Entonces, el Balvin le dijo, ya, entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y mi hijo le dijo, yo voy a cantar una canción tuya en mi estilo, para que sea más fácil que cuando yo vaya y te presente te pueda presentar. En un día se aprendió la letra. Pongan ustedes en YouTube Gensa, ¿no? Bueno, ahí está el trabajo. Jair Muro, y van a escucharlo cantar a él esa versión. Ahora, si ustedes escuchan la letra, es una porquería. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y él sabe que a mí no me gusta. Por eso que cuando él llegó no me dijo nada. Papá, escucha mi canción, no me dijo nada. Él simplemente pasó su cuadro, porque él ha compuesto canciones que a mí no me gustan. Porque la letra, yo siempre he dicho, tú como talento, tú tienes que hablar cosas que favorezcan a la gente. ¿Sí? Es una canción del amor, pero un amor medio prohibido. Y yo de frente le dije, eso no me gusta a mí. Es más, que un día estaba en un concierto en el Jockey Plaza, en el Hard Rock Café. Y yo estaba ahí, evidentemente, en la mesa de delante. Y él presentó y dijo, ahora me toca cantar una canción que a mi papá no le gusta. Y la gente se me mató de risa. Y así lo dijo, a mi papá no le gusta porque la letra es esto, y mi papá siempre me inspira que la letra tenga que ser una inspiración hacia el amor, hacia las cosas bonitas y eso. Papá, discúlpame, pero tengo que cantarla porque es parte del show. Y la gente se mató de risa. Esta canción tampoco me gusta porque habla de que hay que unirnos como animales y que tanta baile y esto y lo otro. Pero yo la veo en cuanto a la forma artística, ¿no? Como una persona en un solo día pudo aprenderse la letra, aprenderse el tono, o sea, esa oreja musical que tiene,
para hacerla espectacular. Y tú la escuchas y a mí me parece que está inclusive mejor que el otro. ¿Se da cuenta? Entonces miren cómo es la cosa, ¿no? Ahora él no se va a ir por ese camino, él tiene su camino. Muy bien, muchísimas gracias, espero habernos ayudado en algo, ¿no es cierto?, a transformar su mente. Eso es lo que dijimos al comienzo. Yo quiero que ustedes salgan con una mente transformada, sacando de su mente todos esos paradigmas que la sociedad nos pone y que lamentablemente no nos dejan realmente ir hacia nuestro éxito definitivo, ¿no? Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Apreciados asistentes, distinguidos amigos que nos siguen a través de la conexión virtual, estamos bastante complacidos con el tema y deseamos que lo puedan poner en práctica. De esa forma no solo estaríamos en condición de tener un conocimiento, sino de tener un conocimiento útil, es decir, darle un valor agregado. Para dar por finalizado esta conferencia, que es la primera parte del seminario Coaching Empresarial, yo voy a pedir que nos acompañen aquí el decano del Colegio de Licenciados en Administración del periodo 2014-2015, el licenciado Wilfredo Violo Ramos. Por favor, acompáñanos. Estamos en realidad es el anfitrión de este evento. Gracias, Wilfredo, por regalarnos. Que nos acompañe también el postulante y yo creo el más eficiente y encargado de la siguiente gestión, el licenciado Renato Martínez, quien será decano en el periodo 2016-2017. Por favor, Renato, acompáñanos. Bueno, completará este estrado nuestro expositor, Luis Muro Mulva. Bueno, nosotros aquí estamos contentos de que estemos haciendo este evento cultural. Esta es la primera parte, como les vuelvo a repetir. La segunda parte se va a realizar el día 4 de diciembre. Es decir, el próximo día viernes, a las 4 de la tarde. Desde donde estén podrán conectarse mediante YouTube, luego escribir Aura Comunicaciones, pedir el canal de Aura Comunicaciones que va a estar en esa pantalla y estarán escuchando la transmisión de la conferencia con el título Presente y Futuro del Administrador. Los encargados de dictar esta conferencia serán Wilfredo Violo y Renato Martínez. Entonces ustedes podrán participar haciendo sus preguntas a través del chat o de la línea telefónica que vamos a habilitar para que puedan estar. Creo que es algo muy importante porque todos de alguna manera somos colegas administradores o somos estudiantes de administración y lo que queremos es que sea más grande nuestra carrera. Esta es la manera y esta es la oportunidad. Dejo el uso de la palabra a Wilfredo para cerrar esta transmisión. Definitivamente agradecer a todos los muros por tener la gentileza de venir tan lejos a darnos esta charla tan espectacular acerca del coaching, que de alguna manera nos va a ayudar mucho en nuestra vida profesional. Nosotros como futuros profesionales ya nos ha dicho ya, ¿sí? Que tenemos que buscar talento, ¿sí? Tenemos que encargarnos en ese talento y ponerle mucho punche para poder desarrollar ese talento. Agradecer al doctor Giovanni Peláez por el esfuerzo que he hecho para traer a tan excelente ponente, ¿sí? Y agradecer a todos ustedes también porque de alguna manera el hecho de que ustedes vengan están demostrando que de alguna manera ustedes quieren fortalecer ese bichito que tenemos dentro de nosotros de ser empresarios, y si nosotros desarrollamos ese bichito que tenemos con talento, definitivamente vamos a ser muy buenos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Para las palabras de clausura de esta primera parte del seminario, vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro colega Renato Martínez. Bueno,
antes que nada agradecer a la ponencia del doctor Muro, muy interesante. Me dejo preocupado con esto de la vocación. Personalmente yo soy una de las personas que tiene la idea de que el colegio debe orientar a las diferentes casas de estudios que ofrecen la carrera de administración en cuanto a una prueba vocacional al inicio de la carrera, ¿no? Para detectar ese emprendedurismo que se requiere para ser administrador. Me ha parecido una conferencia muy fructífera, la vamos a aplicar, tengo por seguro eso. Y quiero agradecer la asistencia de todos los presentes. Su tiempo es un tiempo valioso, un tiempo que es invertido de manera eficiente. El colegio está efectuando una serie de acciones de aproximación y capacitación a los colegiados y también a la comunidad, especialmente vinculando el colegio con los futuros colegiados, que son los actuales universitarios. Agradezco por su asistencia, por el tiempo dispensado y un aplauso por ustedes. ¿Sí? El día viernes 4, a las 4 de la tarde, nos encontramos